Bienvenido a El Periodista, canal de noticias y entrevistas sobre derechos humanos, política, cultura y deportes. Hola, soy Mariana Velasco. Les doy la bienvenida al canal de El Periodista. ¿Sabías que en el informe Defender los derechos humanos en México, la esperanza se desmorona, realizado por el Comité Cerezo, se documenta que del 1 de junio de 2024 al 31 de mayo de 2025 se registraron 86 detenciones arbitrarias, 22 ejecuciones extrajudiciales y 7 desapariciones forzadas en contra de defensores de derechos humanos? Para conocer más de este informe, les invito a ver la charla que tuvo Abraham Cornejo Medina con Francisco Cerezo Contreras, coordinador del Comité Cerezo México. Agradezco a Mariana por la información que nos acaba de proporcionar. Mi nombre es Abraham Cornejo Medina. En esta ocasión conversaré con Francisco Cerezo Contreras. Él es coordinador del Comité Cerezo México y nos hablará de su 14º informe que realizan junto con Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, la campaña nacional contra la desaparición forzada y también son apoyados por la Fundación Rosa Luxemburgo. Este año el informe tiene como título Defender los derechos humanos en México, la esperanza se desmorona. Gracias, Paco, por aceptar la entrevista. No, gracias a ti por invitarme. Bueno, Paco, pues sin más, ¿nos podrías detallar el objetivo de realizar un informe anual que da cuenta de las violaciones a derechos humanos que se cometen en contra de defensores de derechos humanos? Sí, bueno, el objetivo es cumplir una cuestión que cuando detuvieron a mis hermanos, alguien nos dijo, ¿no? Que sería muy importante poder que otra gente supiera en ese tiempo cuántos presos por motivos políticos había. Y bueno, nosotros nos quedamos con esa idea y empezamos a registrar y a documentar los presos políticos de ese momento. Y bueno, viene la famosa guerra contra el pueblo de Calderón, Peña Nieto, y pues hay menos presos, efectivamente, pero cambia la modalidad represiva y empiezan a haber ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Entonces, pues como ya estábamos documentando violaciones a derechos humanos en contra de defensores de derechos humanos por la labor que realizaban, pues empezamos también a registrar no solamente las detenciones arbitrarias, sino la ejecución extrajudicial, la desaparición forzada, y posteriormente también se empieza a documentar lo que llamamos otras violaciones a derechos humanos, que son aquellas violaciones como el seguimiento, el hostigamiento, las agresiones en contra de personas defensoras de derechos humanos. Bien, pues ya entrando en esta materia que mencionas acerca de las otras violaciones a derechos humanos y que ya nos explicaste un poquito de ello, ¿nos puedes decir las violaciones a derechos humanos que hubo en contra de defensores? Sí, mira, bueno, podemos decir cifras, 133 eventos de violaciones a derechos humanos. Sin embargo, pues no nos diría nada si no lo podemos comparar con cifras de años anteriores, incluso de sexenios anteriores, ¿no? Esta vez hemos recortado el informe también porque pues el informe todavía del año pasado venía todo el sexenio de Calderón, todo el sexenio de Peña Nieto, todo el sexenio de Andrés Manuel, y ya era demasiada información que además a la gente joven no le estaba diciendo ya nada. Pues ver las cifras de Calderón, ¿no? Mucha gente joven que está tomando los talleres, pues ni siquiera había nacido o estaba muy pequeño cuando Calderón, incluso cuando Peña Nieto, entonces ya no tenía razón de ser hacer una comparación tan larga en el tiempo. Entonces lo redujimos un sexenio y entonces ponemos las cifras de Peña Nieto y las cifras de el sexenio pasado de Andrés Manuel López Obrador, y bueno, este sexenio pues apenas lleva unos cuantos meses, entonces no es significativo. Lo que podemos ver en el informe es que efectivamente la derecha pues tiene como objetivo destruir de manera sistemática y generalizada al movimiento social y de derechos humanos en México, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí hay un cambio bastante notorio en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, donde bajan de manera significativa hasta un 75% las violaciones a derechos humanos, las violaciones graves a derechos humanos. Sin embargo, estamos viendo que, y por eso el título, la esperanza se desmorona, que pues esta nueva generación de jóvenes que ya no les dice nada a Calderón, ya no les dice nada a Peña Nieto, pues como que dicen, bueno, mis papás, mis abuelos me dicen que estamos mejor, pero yo
no considero que tengamos un nivel de vida digna, ¿no? Todavía no nos alcanza los pasajes, no me puedo salir porque la renta está muy cara. Entonces empiezan también a organizarse, a exigir, a protestar por una vida digna y nuevamente el Estado, como una respuesta, en lugar de satisfacer las necesidades de vida digna de la población más joven, empieza nuevamente a reprimir. Entonces tenemos un pequeño, empieza a subir la tendencia, digamos, de violaciones a derechos humanos. Necesitamos pues todavía 1 o 2 años para poder determinar que efectivamente es una tendencia general por parte del Estado mexicano de violar nuevamente derechos humanos, sobre todo del derecho humano a la protesta, eh, para poder asegurarlo, ¿no? Sin embargo, pues esa es la tendencia en la última fase de AMLO y la primera de Claudia Sheinbaum. Ahora, ¿nos podrías informar cuántas fueron las ejecuciones extrajudiciales registradas en este periodo que tuvo el informe? Tenemos en el periodo del informe 22 personas, es decir, 22 defensores de derechos humanos, personas defensoras de derechos humanos, fueron víctimas de una ejecución extrajudicial. Eh, Hay que recordar que el informe va de mayo del año pasado, de junio del año pasado a mayo de este año, ¿no? Entonces, en ese periodo se cometieron 22 ejecuciones extrajudiciales. Ahora, las desapariciones forzadas, si nos pudieras dar también el dato, Paco. En desapariciones forzadas también subió un poquito porque el año pasado no logramos documentar ninguna desaparición forzada en contra de una persona defensora de derechos humanos por la labor que realiza. No quiere decir que no existan desapariciones forzadas, pero en este caso logramos documentar 7 desapariciones forzadas. Cabe mencionar que 3 de ellas fueron temporales, es decir, están libres, y 4 terminaron en una ejecución extrajudicial. Y en el rubro de detenciones arbitrarias. En el rubro de detenciones arbitrarias siempre ha habido mucho más detenciones arbitrarias en todos los sexenios, y en el caso de este informe tuvimos 86 actos de detenciones arbitrarias, es decir, 86 personas defensoras de derechos humanos fueron detenidas de manera arbitraria por la labor que realizaban. Sí, justo en la tarde estaba comentando con una compañera y recordando las detenciones arbitrarias, por ejemplo, en la época de Peña Nieto, y pues eran, pues esas 86 eran en un solo día, ¿no? Las que se llevaban a cabo, ¿no? También si nos pudieras, pues por un ejercicio de memoria recordar esa época, ¿no, Paco? Sí, mira, tenemos ahí la gráfica y efectivamente, ¿no? El periodo de Peña Nieto documentamos 2.959 detenciones arbitrarias, a comparación del periodo de Calderón, perdón, de Andrés Manuel López Obrador, donde documentamos 1.574, lo cual pues sí indica que bajaron casi 1.200 personas, se salvaron de ser detenidas de manera arbitraria. No quiere decir que esté bien que haya detenciones arbitrarias, ojalá bajaran a cero, pero evidentemente sí hay un cambio en esa política represiva del Estado mexicano. También en el informe manejan una sección que se llama recomendaciones generales. ¿Qué recomendaciones le hace el comité, pues digamos, al Estado en materia de desaparición forzada, de ejecución extrajudicial, de detenciones arbitrarias y de otras violaciones a derechos humanos? Mira, en general lo que se recomienda al Estado mexicano es que cumpla con los altos estándares en materia de derechos humanos, sobre todo internacionales, ¿no? Es decir, que se apegue sus leyes y su actuar a los tratados que como Estado mexicano ha firmado, y aunque lo haya firmado gobiernos anteriores, está obligado a cumplir, ¿no? Pero, por ejemplo, en cuestión de otras violaciones a derechos humanos, pues la modificación de la ley de protección a defensores de derechos humanos y periodistas, que todavía adolece de bastantes cosas y que nosotros decimos, bueno, ahora que antes con AMLO decían, bueno, es que no tenemos el control de la Cámara de Diputados y de Senadores, bueno, ahora ya lo tienen,
no habría pretexto alguno para aprobar modificaciones o nuevas leyes que protegieran a las personas defensoras de derechos humanos. En cuestión de detención arbitraria, pues igual, ¿no? Que se apegue a los estándares de las buenas prácticas de personas detenidas, que pues sancione y castigue a los responsables de las decisiones arbitrarias, porque también los títulos de los informes anteriores pues hablaban mucho de la impunidad, ¿no? Es decir, a pesar de que pareciera que hay un cambio, el no sancionar y el no castigar a los responsables de las violaciones de derechos humanos del pasado, pues hace que no han cambiado muchos siguen siendo funcionarios de este gobierno, pues vuelvan a cometer violaciones a derechos humanos cuando las circunstancias se puedan dar. Entonces, esa impunidad es la que ha permitido que se repitan las violaciones a derechos humanos, ¿no? Cuestión de ejecución extrajudicial, pues que tipifique esa grave violación a derechos humanos como un delito, porque no existe como delito la ejecución extrajudicial, está el homicidio, nada más. Pero la ejecución extrajudicial, como en el caso de la desaparición forzada, que sí ya fue tipificada, pues entraña que el responsable son agentes de Estado, ¿no? Es decir, funcionarios públicos que cometen esa grave violación a derechos humanos. Y respecto a la desaparición forzada, pues las modificaciones también de la ley de desaparición forzada, que aunque nosotros también participamos en la redacción de la ley, pues no aprobamos el texto final porque adolecía sobre todo de ese divorcio entre la investigación y la búsqueda, ¿no? Hasta la fecha el Estado mexicano, pues búsqueda es una cosa, investigación es otra, y como no se puede poner de acuerdo, pues nunca avanzan ni uno ni el otro echándole la culpa a uno u otro, ¿no? En cambio, nosotros decimos, bueno, la ley debe de obligar a que haya un trabajo conjunto entre búsqueda y la sanción para que pues realmente se pueda encontrar a los miles de personas víctimas de la desaparición forzada en México. Y en este punto también quisiera detenerme, bueno, cada que entrevisto al Comité Cerezo, me gusta hacer referencia de la siguiente situación, que en un foro de, no me acuerdo si fue el año pasado, antepasado, sobre desaparición forzada, justo estaban diciendo desde el comité que se habían sentado ya las bases para un nuevo derecho, que era el derecho a ser buscado, ¿no? En el caso de las personas que fueron desaparición forzada. ¿Nos puedes platicar un poquito de este tema, Paco? Sí, acompañamos un caso a la organización Hasta Encontrarlos, que busca a dos luchadores sociales, militantes del Ejército Popular Revolucionario, que fueron víctimas de una desaparición forzada en el año 2007, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. Y en ese acompañar, pues hemos logrado, se logró gracias al apoyo de mucha gente, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación diera una sentencia a favor de las víctimas, y al ser una sentencia de la Suprema Corte, pues queda judicializado, es decir, queda, decimos, se sientan las bases para un nuevo derecho humano, que es el derecho humano a ser buscado, porque pues está el derecho humano a no ser desaparecido, pero cuando sucede esa situación, pues toda persona tiene derecho también a ser buscada, ¿no? Que es uno de los derechos que puede, digo, con el tiempo ser reconocido a nivel internacional, pero que también pues es muy importante, porque si no, los estados dicen, bueno, pues como no hay obligación, como no es un derecho humano, pues puedo hacer como que hago, pero no hago nada. Y lo que estamos diciendo es que de existir este derecho, bueno, existe el derecho, aunque no esté reconocido internacionalmente, pues obliga al Estado también al cumplimiento de buscar a todas las personas independientemente de la fecha en que haya sido víctima de desaparición forzada. Retomando un poquito lo del informe, hay una organización que es el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, pues que continúa siendo objeto de, pues, de ejecuciones, de desaparición forzada, de hostigamiento, de vigilancia. Digamos, el grupo, eh, por así llamarlo, favorito de la 4T para estarlo hostigando y violando sus derechos humanos. ¿Ustedes han documentado esto en el informe o en los informes recientes? Bueno, es un resultado de una forma de criminalización. Recordemos que Andrés Manuel López Obrador en sus declaraciones decía que había conservadores de derecha,
pero que también había conservadores de izquierda, ¿no? Y los conservadores de izquierda y de derecha, como son extremos, se tocaban y hacía esa pues falsa idea, pero eso genera un clima en el cual los funcionarios de más bajos rangos, digo que del presidente, pues tengan las condiciones como para poder golpear a las organizaciones que independientemente del gobierno que esté, ya sea de ultraderecha, como el PAN, como el PRI, o bueno, como el nuevo PRI, o que sea la socialdemocracia que esté gobernando, pues siguen luchando por un nivel de vida digna, ¿no? Que no se ha alcanzado ni siquiera con el gobierno, con el sexenio de Andrés Manuel, ni siquiera tampoco con Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces, esa es una situación que se ha dado en contra de pues diversas organizaciones, sí, el Frente, porque es una organización que evidentemente su lucha por una vida digna va todavía más allá de la propia socialdemocracia, pero todas las organizaciones que, digamos, están en el espectro radical, dirían los mismos gobernantes, pues pues van a ser el objetivo fundamental de la represión política. Bien, pues algo más que desees agregar, Paco. Pues agradecer el espacio y pues invitarlos a que lean el informe, a que lean informes anteriores y también pues vean que en México, a pesar de lo que se ha avanzado, y nosotros decimos, sí, la vida digna es una escalera de 10 peldaños y Claudia Sheinbaum va en el segundo peldaño de la transformación, pues todavía faltan 8, ¿no? Y entonces el derecho humano a la protesta pues debe de ser ejercido porque es uno de los derechos fundamentales junto con el voto, tienen el mismo peso, 50 y 50, para la transformación social de un sistema político como el mexicano, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues cuando el voto no alcanza para alcanzar una vida digna, pues lo que tenemos que hacer es ejercer el derecho humano a la protesta para lograr los objetivos de una vida digna para todo el pueblo mexicano. Pues muchísimas gracias, Paco, por tu tiempo y muchísimas gracias también a quienes siguieron esta entrevista. Les vamos a dejar el link del informe en el primer comentario de este video y bueno, pues les invitamos a dejar un comentario para que nos cuenten cuál es su opinión de las violaciones a derechos humanos que siguen sufriendo cientos de personas que se organizan para exigir una vida digna, darle me gusta al video para que esta información llegue a más personas. Finalmente, los invito a ver proyectos informativos como el de Miradas Críticas los martes a las 9 de la noche por Radio Común, los jueves a las 9 de la noche el programa de Ahí Son por Violeta Radio y el Machete Televisión los jueves a las 8 de la noche por el canal de YouTube del Partido Comunista de México. Hasta la próxima. Gracias por ver este vídeo. Regálame un like, suscríbete y no te pierdas más entrevistas y noticias.